Buenos días, colegas de la prensa nacional y extranjera acreditada en nuestro país. Como ya se va haciendo habitual, damos comienzo a la conferencia de prensa matutina que por estos días se está celebrando en el Centro de Prensa Internacional. En la mañana de hoy nos acompañan como panelistas de la conferencia la máster en Ciencia Yanira Gómez Delgado, directora de Actividades Educativas especializada del Ministerio de Educación. El doctor José Raúl de Armas Fernández, jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública. Y el doctor Manuel Romero Placeres, director del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Por favor, los panelistas. Bueno, buenos días a todos. Vamos a hacer, para comenzar, doctor José Raúl de Armas, como ya decían, jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del MINSAC. Vamos a comenzar por hacer una actualización de la situación del COVID-19 en el país. Como ya fue anunciado con anterioridad por todos los medios, acumulamos hasta el momento 11 casos confirmados. De ellos, 5 en ciudadanos extranjeros y 6 en ciudadanos cubanos, vinculados todos de una manera u otra a viajes en el extranjero o a contactos con personas que viajaron en el extranjero. En estos momentos se encuentran ingresados en instituciones hospitalarias de nuestro país destinadas al aislamiento y seguimiento de estos casos 356 pacientes. De ellos, 101 corresponden a extranjeros que se han detectado como sospechosos en el país. Todos están estables, presentan buen estado de salud y en estos momentos no hay ningún paciente que se encuentre en estado grave o que tenga algún peligro para su vida de estos 356 que tenemos ingresados. Esa es la situación que tenemos hoy en el país relacionada con el coronavirus. Se continúan las tareas de vigilancia epidemiológica y se trabaja en el diseño de la introducción de nuevas medidas de control para el arribo de personas provenientes de áreas de riesgo en el mundo. Hasta ahora las evaluaciones que estamos haciendo y que hemos hecho, y como ustedes saben, todos los casos que hemos diagnosticado hasta ahora tienen su fuente de infección fuera del país o en personas que entraron al país provenientes del extranjero. Y la primera tarea que vamos a cometer en horas es el reforzamiento de las tareas y de las medidas de control sanitario internacional, tanto en frontera como de los viajeros una vez que están dentro del país. Gracias. Bueno, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, que como todos ustedes conocen es una institución de referencia nacional e internacional y que su función fundamental es la atención a pacientes con enfermedades infecciosas. Se ha dado la tarea en estos momentos de enfrentar esta gran epidemia COVID-19 que tenemos en el mundo. Es una institución que viene trabajando junto al Ministerio de Salud Pública, a la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud, en el ingreso desde el inicio de pacientes con posible enfermedad. Nos hemos estado preparando desde el inicio de esta enfermedad en el mundo. Hemos preparado todo el hospital para recibir a los pacientes que sean detectados en frontera desde el mes de diciembre que comenzó esta enfermedad en el mundo. Tenemos en estos momentos 42 casos, de ellos 33 sospechosos, 5 confirmados. De todos esos que aparecen en la lista de Cuba, o sea, todo el Sistema Nacional de Salud ha estado preparado para esto. No hay ningún paciente grave en la institución. Todos los trabajadores del IPK, que eso es importante que lo conozca no solo Cuba, sino el mundo, han estado enfrentando esta tarea desde el inicio con mucha entrega, mucho dinamismo para recibir a todos estos pacientes. Hemos preparado las 8 salas que nosotros tenemos
tenemos a todo el personal médico, tanto de atención médica como de laboratorio, para realizar todas las pruebas en el país. Hemos capacitado a los dos laboratorios que están en estos momentos funcionando, o sea, el Laboratorio de Santiago de Cuba y el Laboratorio de Villa Clara, además del Laboratorio Nacional de Referencia. Tenemos guardia de 24 horas para dar el resultado en 24 horas de las determinaciones que recibimos de todo el país. Por supuesto, con toda la bioseguridad que lleva esta enfermedad. Además de cumplir todas las medidas de bioseguridad dentro del instituto, recibimos los pacientes y se hace toda una desinfección de estas ambulancias que llegan a nuestro centro, con una buena preparación de cada uno de los profesionales que realizan esta tarea, así como los que están más cercanos a los pacientes que se confirman y que son sospechosos, todas las medidas que tiene que tener el personal médico y paramédico, o sea, médicos, enfermeras, auxiliares, para poder lograr que no se expanda esta enfermedad en nuestro país. La entrega a nuestros profesionales, no solo en IPK, sino en el país, es grande. Se trabaja fuertemente hasta la hora que sea, no solo los médicos que están 24 horas frente a cada paciente, sino el personal que auxilia toda esta tarea de atención a los pacientes. Y tenemos todos los recursos hasta ahora para poder tratar a estos pacientes. Hemos capacitado, no solo recapacitado y recalificado con cada una de las informaciones a nivel internacional que recibimos, porque tenemos un grupo técnico que va recibiendo información de todo lo que nos va llegando a través de artículos científicos, de informaciones del exterior, y vamos incrementando cada una de las acciones sobre cada confirmado, sospechoso o paciente en vigilancia. Además de eso, hemos capacitado a profesionales y técnicos que están colaborando en estos momentos, por ejemplo en Nicaragua, por ejemplo en Venezuela, para también ayudar de una manera, como siempre hacemos, solidaria al mundo. Hemos capacitado además un ejército de médicos que están dispuestos a colaborar en diferentes países que nos sea solicitado y que tengamos la posibilidad, siempre que tengamos bien protegida a la población cubana, con esta solidaridad de poder accionar en otros países del mundo, cuando nos sea solicitado. Además de eso, hemos preparado a los diferentes organismos de la Administración Central del Estado para, en toda la implementación durante todo este periodo, en el Plan Nacional para la Prevención y Control de esta enfermedad. Tenemos un grupo de profesionales que son los profesores que capacitan a todo este personal, además el personal de laboratorio, que como les decía, trabaja 24 horas, no solo el personal médico de atención directa a los pacientes, sino también para que los resultados de estas pruebas salgan en 24 horas y poder acometer todas las acciones que, aunque desde que el paciente se detecta, o sea, el posible sospechoso, el posible paciente que esté en vigilancia, poder hacer las acciones rápidamente en las distintas localidades, o sea, en la atención primaria de salud. Tenemos dispuesto un sistema de información en el cual desde IPK se informan todos los pacientes que tienen atención en el cuerpo de recepción de pacientes y se le informa a cada territorio a través del centro de dirección del Ministerio de Salud Pública para el que sea necesario hacer vigilancia en el área de salud o el paciente que está ingresado como sospechoso o como confirmado dentro de la institución. Le reitero que el IPK, como el resto de las instituciones de Cuba, hemos estado preparándonos intensamente y además sin horario para poder enfrentar todo este nuevo coronavirus que ha salido en el mundo.
Nosotros estamos acostumbrados a las enfermedades respiratorias. Por ejemplo, hemos detectado que una de las mayores, de la mayor positividad que hay en el país es por influenza A, o sea, lo ha dicho el ministro en sus intervenciones, y tenemos que trabajar fuertemente, y yo creo que es importante que todos tengan presente de poder incrementar en nuestra población las medidas de autocuidado. No solo es que el sistema de salud esté preparado o el resto de los organismos de la administración, sino que todo nuestro pueblo esté bien presente en todas las actividades que realizamos para el control de esta enfermedad. Como ustedes conocen, la influenza A en el país, que es el catarro que uno le llama catarro común, es muy frecuente en la población y no toda la población tiene el cuidado necesario con esta enfermedad. Por tanto, es importante las medidas de protección que hablamos de autocuidado con la población para disminuir el trabajo de pacientes que sean sospechosos y luego confirmados, ya que al prevenir la enfermedad en los grupos poblacionales se disminuye la cantidad de posibles sospechosos y confirmados en Cuba. Hasta el momento todos los pacientes que están ingresados en el IPK son pacientes provenientes de algunos de los países que en estos momentos tienen transmisión o tienen casos, y esperamos poder lograr, como en otras ocasiones, junto a todo el pueblo, el control de esta enfermedad. Muchas gracias. Sí, por favor, doctora. Sí, buenos días. Bueno, el Ministerio de Educación, en cumplimiento del principio de masividad, como conocen, cuenta con 10.000 instituciones educativas que están distribuidas por todo el territorio nacional en los 168 municipios del país. En este sentido, el Ministerio de Educación desempeña un rol esencial tanto en la educación de la población estudiantil como en la población adulta, la familia, las comunidades. Nosotros, como organización central del Estado, también fuimos convocados el 28 de enero, una vez que la Organización Mundial de la Salud declara epidemia en ese momento en el mundo por la situación del coronavirus, y de conjunto elaboramos también y dimos opiniones para la organización del plan de país que se estructuró y se aprobó en el Consejo de Ministros. En respuesta a este plan aprobado, el Ministerio de Educación elabora su propio plan y, una vez firmado por la ministra de Educación, con fecha 1 de febrero, se hace llegar a todo el territorio nacional, donde ha sido contextualizado en cada provincia, en cada municipio. Este plan ha sido también actualizado, y en esta semana, de manera más intensiva, desde el 16 hasta la fecha, hemos estado precisando acciones a partir de que se conocen nuevas características, nuevos reportes del Ministerio de Salud Pública, y que se hace necesario que se adopten medidas desde el propio órgano central. Nosotros, antes de la entrada del coronavirus al país, ya habíamos intensificado una serie de acciones desde la promoción y educación para la salud, para que se fueran incorporando determinados elementos como hábitos de vida, y no solo trabajar para determinadas campañas. Pero ya en la fase intensiva ha sido necesario entonces que la ministra de Educación ofrezca indicaciones mucho más puntuales, a partir incluso de su asistencia diaria, de su participación al seguimiento que hace el presidente de la República y el primer ministro del cumplimiento de este plan de Estado. Todos los días se mantiene una comunicación de retroalimentación. Para ello fue constituido un grupo de trabajo en el Ministerio de Educación que llevamos diariamente el control de lo que está sucediendo. ¿A partir de qué? De reportes que nos están tributando las provincias. Tenemos una estructura organizacional desde el Ministerio de Educación hasta la base que nos permite conocer, a partir de esta información diaria, qué está sucediendo en nuestras instituciones educativas. Como parte de estas acciones, la ministra de Educación envió cartas incluso el sábado con precisiones ya muy puntuales con relación a la asistencia, a la presencia de personas con síntomas, con estados gripales, con catarro, y se prohíbe en ese momento, la entrada a nuestras instituciones educativas. Hacemos un monitoreo de manera permanente de lo que está sucediendo en el país, y ejemplifico, por ejemplo, que ya han sido visitados en visitas de inspección integral, y hemos aprovechado estos espacios, las provincias Guantánamo, Camagüey, Villa Clara y Cienfuegos, de forma particular todos los municipios de la capital, donde vivimos, todas las escuelas cercanas a nuestros hogares han sido objeto incluso de nuestra evaluación, el seguimiento diario de la presencia de los recursos, de los recursos desinfectantes y el material de aseo
que se requiere para estos procesos, y en videoconferencia semanal que estableció la ministra de Educación. Por ejemplo, hoy tenemos videoconferencia en la tarde con todos los directores provinciales de educación y los consejos de dirección de las provincias. Estoy hablando ahí de los jefes de los niveles educativos, los asesores de salud escolar y todas las personas involucradas en todo este proceso. Pero de manera particular también en esta etapa estamos haciendo el levantamiento de todas las personas que viven en aquellos lugares que pueden generar contactos con personas, con turistas o con cubanos o otras personas procedentes de países en transmisión. Estamos haciendo ese levantamiento para hacer el seguimiento, la observación en la institución educativa. Sobre el plan del MINED. El plan del MINED se estructuró inicialmente en 10 acciones. 10 acciones que en primer lugar se ha priorizado la preparación, la capacitación. La capacitación a todas las personas y de manera diferenciada, porque no es lo mismo el proceso de capacitar a docentes que van a trabajar en el desarrollo de hábitos y habilidades con nuestros educandos, que el proceso de capacitación al personal que desarrolla la higienización en las instituciones educativas. En un primer momento nosotros insistimos mucho en coordinar con el área de salud, y es el Ministerio de Salud Pública quien comienza a hacer las primeras capacitaciones en nuestros territorios. Ustedes han podido apreciar el desarrollo de las audiencias que se han estado desarrollando. Nosotros en este momento, como parte de las acciones, también estamos indicando que se realicen las acciones de capacitación, pero que se evite aglomeración de personas. Por lo tanto, sería diferenciada, seguimos diferenciando la capacitación con menos participación de personas y sí incrementando incluso los grupos para las preparaciones. Estas preparaciones, estas capacitaciones que se están dando en las instituciones educativas se han publicado, se han divulgado en diferentes plataformas comunicacionales y han podido observar en las redes sociales, en la prensa, en los diferentes medios, cómo nuestras instituciones se han ido preparando y se preparaban desde antes de la entrada, y en esta etapa se han intensificado las acciones educativas. Se hacen sostenibles en la medida que surgen inquietudes, que hay preocupaciones en los territorios, y es necesario entonces convocar a las autoridades de salud para que continuemos preparándonos, porque esto es un evento del cual nosotros no conocemos todas sus características y evolución. La pesquisa activa. En nuestras instituciones educativas, este es otro elemento importante que se incluye dentro del plan. En nuestras instituciones educativas, no solamente en los puntos de embarque para aquellas instituciones que son internas, se extrema la vigilancia y se aíslan aquellos estudiantes o personas que nosotros, adultas, que nosotros hayamos identificado con tos, estados febriles, algunas características que nos indiquen a partir de lo que ya dijimos en la capacitación, que reitero, en la capacitación estamos insistiendo en tratar de que las personas conozcan los síntomas de la enfermedad, las vías de transmisión y las maneras de proteger nuestra salud. En ese sentido estamos trabajando desde lo educativo en el Sistema Nacional de Educación. Una vez que las personas ya incorporan este conocimiento, estos saberes nos permiten entonces en los puntos de embarque detectar, aislar y comunicar de manera inmediata a las autoridades de salud. Si por el contrario, ya dentro de la institución educativa se nos da la situación, se presentan los síntomas, pues entonces se procede también como está establecido. Se aísla al educando, se informa a la familia, se localiza inmediatamente a la familia, se informa al área de salud, se cumplen todas las indicaciones sanitarias y no se permite la salida del estudiante solo, sin la presencia del adulto, que en esta edad pediátrica todos sabemos que tiene responsabilidad en su acompañamiento. Otro aspecto importante de nuestro plan es la higienización. La higienización de áreas, de locales, de utensilios, y hago énfasis en el tema de los círculos infantiles. En la primera infancia es importante y es esencial el lavado diario de los juguetes de nuestros niños y niñas. Y en ese sentido estamos trabajando también por un proceso de mantener la vigilancia en el aseo del niño, el lavado de sus manos, el aseo de todas las áreas y locales, la distancia entre los catres, lo que está establecido para la ubicación de los catres para el horario de descanso y por supuesto todo lo que tiene que ver con el aseo de todos los utensilios en las áreas de cocina-comedor. Yo quiero insistir que por las propias peculiaridades del país, de las características económicas con que nosotros desarrollamos nuestro proceso docente educativo, no es posible garantizar el jabón a todas las instituciones educativas, pero sí con prioridad círculos infantiles, escuelas de la educación especial,
los hogares de niños sin amparo familiar y de manera muy específica aquí en la capital a las villas de profesores. ¿Qué hacemos para garantizar entonces que nuestros niños se laven con jabón? Seguimos entonces fortaleciendo la acción educativa con nuestra principal aliada, que es la familia, para que todo el mundo nos garantice que nuestros niños asistan a las escuelas con su pedacito de jabón. No le estamos pidiendo a la familia, insisto, como ya expresamos en otros momentos, que hagan gastos que estén supliendo determinadas necesidades económicas que tiene la escuela, haciendo gastos en la familia, siempre y cuando con la responsabilidad de cada miembro de la familia, de que su niño asista con su pedacito de jabón. Incluso no es necesario ni que lleven las toallas, ya se han dicho lo que puede generar la toallita mal manipulada. Estamos enseñando al secado al aire. Por tanto, estas son de las acciones que estamos haciendo. Pero ¿qué sí estamos haciendo nosotros desde la instancia nacional, las estructuras provinciales, las estructuras municipales? Llegando y constatando que en todas las instituciones educativas exista cloro, lejía, el hipoclorito, como hemos estado nosotros anunciando. Se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte del país para garantizar todos los días salidas hacia diferentes territorios y hoy, fíjense, aun cuando usted llegue hoy a una institución y tal vez no haya el producto en la escuela en el momento de su visita, no significa que en el territorio no hay. Hemos hecho una evaluación y en todos los territorios hay presencia de productos desinfectantes. Ha estado en dependencia entonces determinada agilidad de la transportación, de determinados procesos con el tema del combustible, que no haya llegado con la inmediatez que se requiere el producto a la institución. Luego que ese producto está en la institución, que hoy se está distribuyendo el hipoclorito al 6%, las autoridades de salud están dando las precisiones necesarias para hacer la rebaja de ese producto, para poder hacer la higienización al 0,5% de las superficies lisas. Y en ese sentido les insistía, hacemos la capacitación diferenciada a las personas que hacen el aseo en las instituciones, que conozcan cómo deben hacer el proceso de limpieza en las superficies lisas de forma particular. Insisto entonces que también con los trabajadores, a través de las asambleas de trabajadores, se sigue informando cómo está la situación en los territorios, con más puntualidad ahora, a partir de que ya conocemos de los reportes de 11 casos y los territorios que han estado involucrados, y por supuesto hoy las provincias están haciendo esa observación más precisa de aquellos estudiantes o personas adultas que viven en áreas donde la actividad fundamental económica que se esté desarrollando facilita el contacto con personas procedentes de áreas de riesgo. Estas son las principales actividades que de manera general el Ministerio de Educación está desarrollando. Como parte de las acciones también que el gobierno ha indicado y que ustedes en esta semana han estado al tanto seguramente, de evitar las aglomeraciones de personas, también el Ministerio de Educación insiste y para que las personas vean que también son de las acciones, a veces se hacen y no se percatan que son de las acciones que también estamos haciendo en cumplimiento de las medidas de país. Por ejemplo, el tema de los matutinos ha sido una inquietud. Y quiero apuntar, estamos haciendo un seguimiento de las redes sociales y ha sido uno de los temas que en esta semana y en la semana pasada ha estado saliendo con mucha fuerza. ¿Por qué no suspendemos los matutinos? Miren, en este momento, cada institución educativa puede organizar ese proceso y de hecho ya la ministra de Educación está indicando hacer el proceso de izaje de la bandera, el saludo de la bandera con un grupo muy reducido de estudiantes y que el resto, una vez que haya pasado por el proceso de pesquisa en las áreas de entrada de la institución educativa, pase a su aula, se desarrolle la actividad política, informativa, sobre todo lo que estamos orientando, seguir manteniendo la información de cómo está el comportamiento de la situación en el territorio nacional, la actividad de comunicación con los niños en la mañana, pero evitando, si la escuela es una escuela amplia, grande, con aulas que no tienen dificultades, no hay problema. Si la escuela tiene determinadas aulas que ya nos están apuntando que pudiera existir cierto hacinamiento, pues la institución de la escuela también, la institución educativa, la dirección, tiene que estar también en coordinación con las autoridades de educación, buscando las alternativas, si será necesario mantener ese tipo de actividad o si será necesario, bueno, tomar otras decisiones que impliquen tal vez que en una sesión se puedan desintegrar esos grupos que están más hacinados. Nosotros en este momento no tenemos transmisión en ninguna institución educativa y no hay transmisión en el país, por lo que nos están informando las autoridades de salud y que fueron muy precisas en la mesa redonda del martes 17. Por tanto, hay un pedido de la población, de un grupo de personas que están haciendo énfasis en las redes sociales, de un cierre de las instituciones educativas. En este momento no es prudente
no es aconsejable crear un estado de alarma con cierre de nuestras instituciones educativas en tanto no hay transmisión en el país y no se ha dado ninguna situación en nuestras escuelas. Si nosotros cumplimos con todo lo que nos estamos proyectando como acciones, si evitamos que las personas que estén enfermas asistan a la escuela, pues entonces estamos contando con menos, estamos disminuyendo los riesgos dentro de la institución educativa. Si estamos tomando decisiones con relación al receso, por ejemplo, y que si no hay áreas para desarrollar la actividad, los niños permanezcan en sus aulas con el cuidado del personal adulto, con todas las medidas, disminuimos entonces el riesgo de transmisión de infecciones respiratorias en nuestras instituciones educativas. El doctor Durán, en su intervención en la mesa redonda, insistía que al cerrar escuelas y centros de trabajo generamos un estado de estrés, un proceso que, lejos de ayudar, lo que intensifica es que se depriman los sistemas inmunológicos. Nosotros nos estamos preparando para cualquier evento y llegado algún momento, en caso que haya que tomar alguna decisión, corresponderá al grupo de trabajo temporal que preside el presidente de la República y con la asistencia del primer ministro se consultan diariamente las diferentes medidas y acciones que desde el Ministerio de Educación se deben estar tomando en lo sucesivo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna puntualización o pasamos a la ronda? Bien, por favor, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Les pedimos, como en ocasiones anteriores, cuando lo hagan, se dirijan al micrófono, se presenten y el medio de prensa a cuál representan. Por favor, Raúl. Buenos días. Buenos días. Soy Raúl Menchaca, de la agencia de noticias ACIE. Quisiera hacer tres preguntas. En primer lugar, de ARMA, si pudiera hacer una evaluación del resultado profesional de la operación que se hizo ayer con el crucero. Me gustaría también que de ARMA detallara un poco más cuáles son las nuevas medidas que se están analizando para aplicar en frontera. Y por último, usted decía que hay 356 casos en todo el país. Romero hablaba de 42 casos en el IPK. ¿Supondría eso la idea de que hay más casos fuera de La Habana que en La Habana? Gracias. Bueno, voy a comenzar por la última pregunta. Nuestro país dispone en estos momentos, a lo largo y ancho, de 2.472 camas para la atención y aislamiento de pacientes relacionados con el coronavirus, en 11 hospitales y 18 centros de aislamiento que tenemos habilitados en el país. Por eso, el doctor Romero se refería a lo que él maneja en su institución. No obstante, el enfrentamiento del coronavirus está estructurado en nuestro país de manera universal, con acceso al 100% de nuestra población. En el caso de las nuevas medidas, nuestro equipo técnico está trabajando en el diseño de ellas y considero que no sería prudente adelantar en estos momentos hasta que no sean aprobadas por el Grupo Temporal Nacional. Nosotros mantenemos un sistema de trabajo que nos permite técnicamente hacer evaluaciones, atendiendo al comportamiento de la enfermedad, atendiendo a la situación epidemiológica. Este equipo técnico está integrado por un grupo multidisciplinario de especialistas de salud y de otros sectores, y una vez que se diseñan, se llevan al Grupo Temporal Nacional y se aprueban y se deciden su instauración. Con lo que estamos haciendo hasta este momento, la situación en el país, nosotros la mantenemos con casos importados y casos introducidos, pero se ha diseñado sobre la base de escenarios futuros a los que nos podemos enfrentar una nueva serie de medidas que se irían introduciendo en el manejo diario, atendiendo a la situación real del momento. Una vez que sean aprobadas, se van a estar dando a conocer para que todo nuestro pueblo las conozca en sus detalles. Relativo a la operación del crucero, como ustedes bien estuvieron siguiendo
desde horas muy tempranas de la mañana del día de ayer, tanto la prensa nacional como internacional le dio un seguimiento estrecho. La operación se realizó con éxito, se logró la evacuación sin accidente de todas las personas previstas a evacuarse y se continúan con las medidas que se tienen que seguir desarrollando después que terminó la operación, en aras de garantizar que no vaya a haber una introducción de la enfermedad a través de las personas que participaron en dicha operación. Nelson. Sí, muchas gracias. Buenos días. Nelson Acosta, agencia Reuters. Quería preguntarle al doctor Romero que otros países están solicitando ayuda médica para contrarrestar el coronavirus, además de lo que se conoce de Jamaica, Nicaragua y Venezuela, como usted dijo. Y otro tema es que si se está previendo algún tratamiento especial con los ancianos en la búsqueda de alimentos, medicinas, que no tengan que estar en grandes aglomeraciones en las farmacias, etcétera. En relación a la primera pregunta, repítame la pregunta, por favor. Solicitudes de médicos. Mire, las solicitudes se hacen a través del Ministerio de Salud Pública. Comentaba el doctor José Raúl, creo que todos conocemos que los profesionales de la salud cubana tienen la preparación necesaria para enfrentar cualquier enfermedad en cualquier país del mundo. Eso es un hecho que para nosotros los cubanos es casi cotidiano. En ocasiones a veces creemos que no, pero el Sistema Nacional de Salud cubano está bien preparado para enfrentar cualquier enfermedad en cualquier parte del mundo. La diferencia que hay con los pacientes es que el Sistema Nacional de Salud se preparó desde el comienzo de esta enfermedad para preparar a todos los profesionales del país, todos los profesionales del sector salud, técnicos del sector salud, para poder atender los casos en cualquier parte del país. Cuando se preparó el plan para el enfrentamiento de la enfermedad en toda Cuba, los profesionales de IPK, junto a otros profesionales que han participado en otras epidemias en el mundo, conformamos un grupo grande de capacitación para hacer una capacitación en cascada en todo el país, para disminuir el traslado de sospechosos por todo el territorio. Es por eso que hay además esa diferencia en los casos que atiende IPK y el resto de las provincias. O sea, los hospitales provinciales en estos momentos tienen todo el personal capacitado por el IPK para el enfrentamiento de la enfermedad. Los diferentes países están solicitando a través del Ministerio, o sea, del MINREC y el Ministerio de Salud Pública, la participación en el enfrentamiento de esta enfermedad en otros territorios, para lo cual se hace un análisis en el Grupo Técnico Nacional y se toma la decisión de qué forma vamos a hacer esta colaboración para poder tener bien ubicados los recursos humanos en cualquier parte del mundo y además en nuestro país. Las solicitudes son muchas, van a salir poco a poco, eso son todas autorizaciones del Grupo Técnico Nacional, porque tampoco podemos tomar decisiones así tan rápidas, sino tiene que ser decisiones colegiadas entre todos para que sea realmente la atención a los pacientes, no solo en Cuba, sino en el mundo, de manera objetiva, ideal, o sea, que tengan una buena atención los pacientes donde quiera que esté el personal cubano. La segunda pregunta era... A ver, realmente hemos realizado, eso es a partir del grupo temporal del Ministerio de Salud Pública, el cual se reúne todos los días el grupo temporal del Ministerio de Salud Pública y el grupo nacional, y ha tomado diferentes decisiones, no solo con los pacientes ancianos, sino también con embarazadas,
también con los menores de 1 año, o sea, que todo el personal de salud, a través de los programas establecidos en el país, que no se han detenido, se han desarrollado diferentes actividades y acciones para poder disminuir el impacto que pueda tener esta enfermedad si entra, ¿no?, en el territorio nacional, no solo como la tenemos controlada en este momento en cada uno de los hospitales por la entrada de pacientes del extranjero, de la detección de pacientes extranjeros. Eric. Buenos días, Eric Caraballoso, Revista en Cuba. Yo también tengo un convito de preguntas. Al doctor de Armas, me gustaría, si es posible, precisar un poquito en la metodología que se sigue en el caso de la detección de casos sospechosos y ya confirmados, teniendo en cuenta, bueno, el MINSAC en las notas que está elaborando, incluso ya está poniendo que en el control de foco se detectaron tantos pacientes, contactos directos. Y bueno, cuando uno analiza, hay determinados, me gustaría saber cuál es la metodología, porque hay pacientes o hay personas que evidentemente reportan los síntomas días después y los casos que se confirman como contactos generalmente es una cantidad muy pequeña. ¿Cómo se determina esto? ¿En función de qué criterios se siguen quizás con las otras personas que son contactos de los contactos? Teniendo en cuenta también que además de estos 300 y tantos casos que se han venido diciendo que son sospechosos y que se han ingresado, también se habla de otras cifras que están en el orden de los miles. Creo que ayer se hablaba de 24.000 personas que estaban aisladas en áreas primarias de salud. ¿Cómo es la vigilancia epidemiológica con estas personas? También teniendo en cuenta algo que aquí se ha estado diciendo, o sea, la responsabilidad de las personas para el plan es un factor muy importante, pero también me parece a mí una vulnerabilidad en tanto depende de esa responsabilidad. Y aun cuando el gobierno haya tomado un grupo de medidas drásticas, de suspender eventos, de posponer eventos, indiscutiblemente también hay escenarios, incluso de la vida cotidiana, que podrían propiciar que se violara esas, desde el punto de vista de las personas. Y eso me parece que crea una brecha. ¿Cómo se lleva a cabo esta vigilancia con ese otro grupo de personas? Esa sería una primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con algo que desde hace mucho rato se ha venido comentando. El gobierno ha sido muy enfático en que no es necesario, aunque ahora mismo se están analizando otras medidas, con el tema específicamente de frontera. Ya se habla de que hay otro grupo de medidas en marcha. Aún así, mi pregunta es, y es lo digo porque muchas personas nos lo han preguntado directamente al medio, si aún así, teniendo en cuenta el rigor con que se está aplicando todo y la manera en que se ha ido manejando, los casos que se han detectado han sido importados, o sea, indiscutiblemente ha ido entrado por esa vía, si aún así un cierre de fronteras no sería una medida sensata. O sea, si no reduciría realmente el riesgo, aún en el momento en el que estamos, de que haya una mayor introducción del virus. Sencillamente, ¿reduciría o no reduciría ahora con independencia del rigor que se está llevando el plan? Bueno, comenzamos por la primera pregunta. Cuba tiene estructurado un sistema de vigilancia que se fundamenta en la detección de casos sospechosos de la enfermedad. ¿En qué consiste ser un caso sospechoso de la enfermedad? Una persona que presenta sintomatología respiratoria y que proviene de un área de riesgo, de un área que está en transmisión y que hoy se extiende a 147 países en el mundo, o que es contacto de una persona diagnosticada. Una vez que está identificado el caso sospechoso, se procede al aislamiento en una institución de ese caso y se realiza un estudio epidemiológico alrededor del caso, contactos que ha tenido esa persona en los últimos 14 días. Esos contactos de los últimos 14 días se procede a realizar una evaluación clínica de esos casos. En el caso de que aparezca alguno con sintomatología, se aísla en una institución hospitalaria. En el caso de que no presente síntomas, es una persona que hasta ese momento es sana y se procede a mantener vigilancia sobre ese caso a través de su médico de familia en el área de salud. Hay que tener en cuenta que este contacto, que no es de un primer nivel, no está enfermo, no está en capacidad de transmitir la enfermedad y por ende se mantiene la vigilancia en la atención primaria de salud. Así es como funciona esto. Cuando se hablaba
de que hay 356, estos son los que permanecen en este momento. Ya la cifra de las personas que han pasado por una institución hospitalaria nuestra por este diagnóstico y quizás por ser contactos estrechos, asciende a 851 personas. Y como bien expresaba hay un número grande de contactos que no son de primer orden y que tienen un seguimiento en la atención primaria de salud. Así es como funciona el sistema de vigilancia de nosotros y que nos ha posibilitado identificar los casos y mantener una vigilancia sobre los contactos. Aquí solo nos queda en identificar y aislar. Cuando un caso se considera sospechoso, se hacen medidas de desinfección en su casa, tratando de evitar posibles fuentes futuras de infección que hayan quedado en el medio y se instruyen a la familia de cómo proseguir. En el caso de los extranjeros, se aíslan en instituciones hospitalarias y los que son contactos se aíslan en otras instituciones que son los centros de aislamiento destinados para este tipo de pacientes. Así es como nosotros funcionamos en la vigilancia. Respecto al cierre de fronteras, fíjense, el cierre de fronteras es una medida que en el momento que haya que tomarla, se tomará. No es una medida descartada para la protección de nuestro país. ¿Qué es lo que ha considerado el equipo técnico? Que hasta este momento esa medida no es necesaria, atendiendo al nivel de transmisión y al nivel de introducción que ha tenido la enfermedad en nuestro país. En el momento que el equipo técnico considere que es necesaria, se planteará al Grupo Temporal Nacional su aprobación y se determinará si se introduce o no se introduce. No es una medida a descartar en el momento que sea necesario. La última pregunta, por favor, Benjamín, Puerto Rico. Buenos días. Tengo tres preguntitas que quisiera que me respondan. La primera es con relación al... Por favor, órgano de prensa. El Nuevo Día de Puerto Rico. Okay. La primera es la empresa dueña del barco de ayer, que había dejado abierta la posibilidad de que si alguien no podía hacer el viaje por la situación de salud, e incluso tripulantes podían quedarse en Cuba. ¿Pasó eso? ¿Se quedó alguien aquí? ¿Qué están haciendo con la tripulación? Si ese fuera el escenario. A ver, le respondo. Como son tres, vamos a ir una a una. Todas las personas previstas evacuar en el día de ayer fueron evacuadas. Y en el barco solamente quedó el mínimo de la tripulación que debe continuar con los trabajos de traslado del barco a su puerto de origen. Ok. En el tema de las fronteras, de las escuelas, etcétera, hay mucho ruido, como es obvio, en la calle, sobre todo cuando se comparan con lo que está pasando en otros países. ¿Cuándo es ese punto o qué criterios debe reunir la situación para que se tomen medidas como cerrar la frontera, suspender las clases, hacer toques de queda? Desde la perspectiva de expertos, ¿cuáles esos criterios que se reúnen, si hay alguno? A ver, esos criterios están en dependencia del nivel de transmisión que puede existir en el país cuando ya exista una transmisión instalada en el país. Mientras no exista una transmisión autóctona de casos que se han infectado a punto de partida de casos en Cuba, será que se comience a pensar en aplicar esas medidas. También hay que atender al nivel de la magnitud de la transmisión. Okay. Y lo último es, hoy China anunció que no transmitió más casos, que hoy por primera vez en todo este tiempo no hay una transmisión. ¿Qué implicaciones tiene un anuncio como ese, ¿verdad?, en medio de lo que está pasando en el mundo? Bueno, la implicación que tiene para nosotros es la gran demostración de capacidad que ha tenido el pueblo chino
y el gobierno chino en controlar una epidemia de esta magnitud en tan breve tiempo. Ha sido un ejemplo para este mundo la capacidad de respuesta que ha tenido el sistema de salud y el gobierno de China para controlar esta enfermedad en tan breve tiempo y en la magnitud que ellos la tuvieron. Ahora sí que tenemos que tener en consideración, China ha dejado de ser el gran exportador de casos al mundo en lo que se ha convertido hoy Europa. Entonces, ahora el enfoque en la prevención y el enfoque en los niveles de control en frontera tienen que cambiar de orientación y tienen que estar dirigidos fundamentalmente hacia los países grandes emisores de casos, que también ellos están tomando algunas medidas y están limitando hasta cierto grado la salida de casos, han limitado sus vuelos, pero respecto a lo que usted me preguntaba, considero que esa es la principal enseñanza relacionada con el anuncio que ha hecho la República Popular China. Bien, muchas gracias a los panelistas y a los colegas de la prensa.